Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a su clase de legislación administrativa. El día de hoy veremos el organismo legislativo, sección primera. Vamos a concentrar entonces en el Congreso de la República. Todo esto tomado con base a nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, especialmente a su título cuarto, Poder Público, capítulo segundo, Organismo Legislativo, sección primera, Congreso de la República. Comenzamos. Esto que tengo acá son algunas paráfrasis realizadas o resúmenes de estos artículos, los cuales vamos a conocer. El artículo 157 de la Constitución habla de la potestad legislativa y de la elección de diputados. La potestad corresponde al Congreso, compuesto por diputados elegidos en sufragio, en votaciones. Cada departamento se considera como un distrito electoral, por tanto los diputados están de cierta manera clasificados por departamento. Ahora bien, lo que es Guatemala se considera como el distrito central. Se elige como mínimo un diputado por distrito. El 25% de los diputados del distrito son electos como diputados por lista nacional. Esto quiere decir que no están literalmente representando a un departamento, sino a toda la nación. En caso de falta, se declara una vacante en el cargo para diputado en el Congreso. Ahora bien, el 158 habla de las sesiones del Congreso. El periodo de sesiones o de reuniones del Congreso inicia lo que es el 14 de enero de cada año al 15 de mayo del mismo año, y luego, después de una pausa, hay sesiones del 1 de agosto al 30 de noviembre. Cuando es necesario, los diputados se reúnen en una sesión extraordinaria. Esto quiere decir una sesión que es fuera de lo común y que no está literalmente planificada. Esto puede ser por petición de la comisión permanente, porque existe una comisión permanente dentro del Congreso, o por el Ejecutivo, quien lo puede solicitar. El 25% de diputados o más tiene derecho a pedir una convocatoria por razones suficientes de necesidad o conveniencia pública. Entonces el 25% puede ser una petición para que haya una reunión extraordinaria, una sesión extraordinaria o algo por el estilo por un motivo justificable, en algunos casos de urgencia. El artículo 159, mayoría para resoluciones, indica que una resolución del Congreso debe tomarse con el voto favorable de la mayoría, salvo los casos que la ley exija un número especial. Entonces, cuando se va a tomar una decisión sobre determinada ley, en el Congreso se hacen votaciones. Y depende de lo que diga la mayoría de los diputados, pues entonces se toma la decisión o no. En algunos casos la ley exige un número de diputados que den el voto a favor. Por ejemplo, no sé, 70, 80, 90 diputados, etc. Dependiendo del caso. Artículo 160. Autorización a diputados para desempeñar otro cargo. Este indica que puede autorizarse a un diputado a desempeñar un cargo, por ejemplo, el cargo de ministro o el cargo de funcionario de Estado de alguna otra entidad autónoma. Pero en ausencia, porque claro, el diputado no puede tener literalmente dos trabajos, su obligación como diputado o su puesto es sustituido por lo que se le conoce como un suplente. El artículo 161, que se llama Prerrogativas de los Diputados, indica que son los representantes del pueblo, y por ser representantes del pueblo y dignatarios de la nación, personas dignas, entre comillas, gozan de algunas garantías. ¿Cuáles son las garantías que tienen los diputados? Bueno, en primer lugar, tienen una inmunidad personal para no ser detenidos o juzgados, si no se declara en tal caso por la Corte Suprema de Justicia que se ha dado lugar a la causa. Solo si la Corte Suprema de Justicia, después de un proceso, determina que es factible y que es verídico para poder detenerlos o para poder llevarlos a juicio, entonces sí pueden ser llevados a juicio. Mientras tanto, tienen una inmunidad que no les permite ser detenidos o juzgados. También tienen una irresponsabilidad por opiniones
iniciativa o manera de tratar los negocios públicos. Entonces, esto particularmente hace como una separación entre la manera de ser de la persona como persona y la manera de actuar como funcionario público, pero también les quita algunas responsabilidades por alguna opinión que diga, claro, legalmente, porque a la opinión pública sí pueden quedar muy mal al decir determinadas cosas. Todas las dependencias del Estado tienen la obligación de guardar consideraciones a los diputados por su investidura. Estas no autorizan lo que es la arbitrariedad o el exceso de iniciativa, entre otras maniobras. Quiere decir que se debe respeto y ciertas consideraciones a los diputados, pero eso no significa que debamos estar siempre de parte de ellos en cualquier situación, ya sea legal o política o algo por el estilo. En caso de que deba darse al juez por autorización de la CSJ, quedan sujetos a la jurisdicción del juez competente. CSJ es la Corte Suprema de Justicia. En caso de que un diputado sea culpable de un delito que se le acuse y que sea debidamente probado en el proceso, el cargo queda vacante. Ahora bien, el artículo 162 habla de los requisitos para el cargo de diputado, los cuales, pues, como podrán ustedes notar, según está en nuestra Constitución, no son muchos. En primer lugar, usted debe ser guatemalteco de origen y en segundo lugar, tiene que estar en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos. No hay algún otro requisito que se estipule en la ley, en la Constitución, más que estos dos. Artículo 163, Junta Directiva y Comisión Permanente. En el Congreso se elige cada año lo que es una Junta Directiva. Antes de clausurar el periodo de sesiones ordinarias, se elige también una comisión permanente, que, como su nombre lo indica, es permanente. Quiere decir que siempre está allí para cualquier situación que sea necesaria. Esta la preside lo que es el presidente del Congreso, funcionando cuando el Congreso no está reunido. Artículo 164. Prohibiciones y compatibilidades. Indica que no pueden ser diputados en los siguientes casos. Primero, los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivos y judicial, del Tribunal y Contraloría de Cuentas, de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y del Registro de Ciudadanos, o quienes desempeñen funciones docentes, entre otros. Estas personas no pueden ser como tal diputados. Contratistas de obras públicas o empresas públicas que usen fondos del Estado o de municipios, así como sus fiadores y quienes tengan pendientes con ellos. Por ejemplo, los contratistas o que tienen una constructora que trabaja para el Estado, pero son empresas privadas, estas personas, en teoría, no pueden ser diputados. Tampoco lo pueden ser los parientes del presidente y del vicepresidente, hasta el 4º grado de consanguinidad y el 2º grado de afinidad. Tampoco los condenados en juicio de cuentas por sentencia firme sin haber solventado sus responsabilidades. Quiere decir que aún tienen ese delito que pagar. Quienes representen intereses de compañías o de personas individuales que exploten servicios públicos también, y los militares en servicio. Aún así, si resulta electo incluido en estos casos que vamos a mencionar, se considera su puesto vacante. Pero si la persona cae entre el literal A y el literal E, por ejemplo, este literal de acá, que habla de quienes representan intereses de compañías o personas que explotan servicios públicos, la persona puede optar a quedarse con el cargo, pero renunciar a su otra responsabilidad. El cargo de diputado es compatible con el desempeño también de misiones diplomáticas y también misiones de representación del país internacionalmente, pues en otros países, en otras naciones o regiones. Esta breve exposición parafraseada de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala pretende orientarlo a usted sobre la naturaleza y características del Congreso basadas en la ley. Muchas gracias.